Jueces capítulo 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Micaías, y éste dijo a su madre: Los 12 kilos de plata que te fueron tomados y por los que tú maldecías y hablabas en mi presencia, he aquí que la plata está en mi poder, yo la había tomado. Entonces su madre dijo: El Señor te bendiga, hijo mío. Cuando él devolvió a su madre los 12 kilos de plata, su madre dijo: Solemne y espontáneamente he dedicado la plata al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y de fundición. Ahora pues, yo te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre, y su madre tomó 2 kilos de plata y los dio al fundidor. Este hizo con la plata una imagen tallada y de fundición, y fue puesta en la casa de Micaías. Este hombre, Micaías, tenía un santuario, mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, que era levita, y vivía allí como forastero. Este hombre había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a residir donde encontrara lugar, y en su caminar por la región montañosa de Efraín llegó a la casa de Micaías, y Micaías le preguntó: ¿De dónde vienes? Él le respondió: Soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces le dijo Micaías: Quédate conmigo y sé para mí como padre y sacerdote. Yo te daré 110 gramos de plata por año, y tu ropa y tu comida. El levita entró. El levita convino en habitar con aquel hombre, y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. Micaías vistió al levita, el cual le servía de sacerdote y vivía en la casa de Micaías. Micaías dijo: Ahora sé que el Señor me prosperará, porque un levita ha venido a ser mi sacerdote. Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. También en aquellos días la tribu de Dan buscaba una heredad para sí donde establecerse, porque hasta entonces no le había tocado una heredad entre las tribus de Israel. Entonces los hijos de Dan enviaron de sus clanes a 5 hombres de entre todos ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para reconocer la tierra y para explorarla. Y le dijeron: Vayan y exploren la tierra. Ellos llegaron en la región montañosa de Efraín hasta la casa de Micaías, y pasaron allí la noche. Y cuando estaban junto a la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Se acercaron allí y le dijeron: ¿Quién te ha traído aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué tienes que ver tú aquí? Y él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha empleado para que sea su sacerdote. Ellos le dijeron: Por favor, consulta a Dios para que sepamos si ha de prosperar el viaje que estamos haciendo. Y el sacerdote le respondió: Vayan en paz, porque el viaje que están haciendo goza de la aprobación del Señor. Entonces partieron aquellos 5 hombres y llegaron a Laes, y vieron que la gente que habitaba en ella vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. No había en la tierra quien les hiciera ningún daño, ni quien los desplazara ni oprimiera. Además, estaban lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Entonces se volvieron a sus hermanos en Sora y Estaol, y sus hermanos le preguntaron: ¿Qué hay? Ellos respondieron: Levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí que es muy buena. Ustedes, ¿por qué se quedan quietos? No vacilen para ponerse en marcha a fin de entrar y tomar posesión de la tierra. Cuando vayan allá, llegarán a una gente confiada y a una tierra extensa que Dios ha entregado en su mano. Es un lugar donde no falta ninguna cosa de lo que hay en la tierra. Entonces 600 hombres de la familia de los danitas, armados para la guerra, partieron de allí, de Sora y de Estaol, subieron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo que aquel lugar fue llamado Campamento de Dan hasta el día de hoy. He aquí que está al oeste de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. Entonces intervinieron aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais,
y dijeron a sus hermanos: ¿saben que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos y una imagen tallada y de fundición? Ahora pues, ustedes saben lo que han de hacer. Entonces se acercaron allí, llegaron a la casa del joven levita, en casa de Micaías, y lo saludaron deseándole paz. Los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, estaban a la entrada de la puerta, mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres ceñidos con sus armas de guerra. Los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron, entraron allí y tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod y los ídolos domésticos. Y cuando entraron estos hombres en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada y de fundición, el efod y los ídolos domésticos, el sacerdote les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron: cállate, pon la mano sobre tu boca. Ven con nosotros y sé para nosotros como padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre o que seas sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? Se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio de aquella gente. Ellos se volvieron y partieron, poniendo delante de ellos a los niños, el ganado y las posesiones. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías fueron convocados y alcanzaron a los hijos de Dan. Entonces gritaron a los hijos de Dan, quienes volvieron la cara y preguntaron a Micaías: ¿qué te pasa que has convocado gente? Él respondió: tomaron mis dioses que yo hice y el sacerdote y se fueron. ¿Qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntaron: ¿qué te pasa? Los hijos de Dan le dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que los de ánimo colérico los acometan y pierdas también tu vida y la vida de los de tu familia. Los hijos de Dan prosiguieron su camino, y viendo Micaías que ellos eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Los hijos de Dan se llevaron las cosas que había hecho Micaías, junto con el sacerdote que tenía, y llegaron a Lais, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo quien los socorriera, porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay cerca de Bet Rehob. Después ellos reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, según el nombre de su padre Dan, que le había nacido a Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. Así tuvieron instalada para ellos la imagen tallada que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un hombre de Leví que habitaba como forastero en la parte más remota de la región montañosa de Efraín. Este había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina se enfadó con él y se fue de su lado para irse a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Su marido se levantó y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado suyo y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, y al verlo el padre de la joven salió a recibirlo gozoso. Su suegro, el padre de la joven, le insistió y se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Y sucedió que al 4.º día, cuando se levantaron muy de mañana, el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven dijo a su yerno: fortalécete con un poco de pan y después se pueden ir. Se sentaron los dos juntos y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: quédate, por favor, a pasar la noche y alégrese tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro le insistió, y se quedó otra vez a pasar la noche allí. Al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven le dijo:
por favor, fortalécete y esperen hasta que decline el día. Y comieron los dos. Entonces se levantó el hombre para irse con su concubina y su criado. Pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí que el día se acaba y está anocheciendo. Por favor, pasen aquí la noche, porque el día ya ha declinado. Pasa aquí la noche y alégrese tu corazón. Mañana se levantarán temprano para su viaje y te irás a tu morada. Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y partió. Llegó frente a Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor: Ven, vayamos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros en la que no hay hijos de Israel, más bien pasaremos hasta Gaba. Dijo además a su criado: Ven y acerquémonos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando de largo, caminaron, y el sol se puso cuando estaban junto a Gaba, que pertenece a Benjamín. Entonces allí se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gaba. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiera en su casa para pasar la noche. Pero he aquí que al atardecer un anciano volvía de trabajar en el campo. Este hombre era de la región montañosa de Efraín y habitaba como forastero en Gaba, pues los habitantes de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Alzando los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le preguntó: ¿A dónde vienes y de dónde vas? Él le respondió: Pasamos de Belén, de Judá, hasta las partes más remotas de la región montañosa de Efraín, de donde soy. Fui hasta Belén de Judá y voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. No obstante, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tus siervos. No nos falta nada. El anciano dijo: La paz sea contigo. Lo que te falte, quede todo a mi cargo, pero no pases la noche en la plaza. Los hizo entrar en su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Cuando estaban alegrándose, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo al anciano dueño de la casa: Saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Aquel hombre, dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: No, hermanos míos, por favor, no cometan esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa. No cometan esta vileza. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo se las sacaré. Huméllenlas y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero no hagan esta vileza a este hombre. Pero aquellos hombres no lo quisieron escuchar, por lo cual, tomando el hombre a su concubina, la sacó fuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando rayaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde estaba su señor, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con sus manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre el asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y, sujetando firmemente a su concubina, la desmembró en 12 pedazos y los envió por todo el territorio de Israel. Y sucedió que todo el que lo veía decía: Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante, desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy.